Bueno, seguimos aquí con Carlos Martínez Macías en el Martinique. Muchas gracias también a Top Glass por las copas y todo el servicio de Martinique, de café y todo lo que ustedes ven aquí. Bueno, Carlos Martínez Macías, ahorita estás en Canal 58, que es una estación, pues bueno, la marca es muy conocida, ¿no? Es una estación que tiene más de 60 años, es una estación probablemente una de las estaciones, yo siempre lo sostengo, de referencia en la historia de la radio en Jalisco, una estación con una gran historia y una amplia cobertura. La estación llega a 7 estados en forma directa. Cuando me preguntan por qué, es que la frecuencia del 58 es el primero. El primero, entonces tú sabes que el espectro viaja, la señal, y mientras no hay otra estación que esté no le estorba nada, en una frecuencia cercana, pues no te estorba, y entonces sigue difundiéndose, entonces llega a Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Colima, Nayarit y por supuesto a Jalisco. Es una estación de gran cobertura. Que lo ubicamos mucho por los jugadores que usaban el 58. Y que tenían el número en la espalda por el 58. Por eso, Jared Borghetti durante por ejemplo, Juan Pablo, el que dicen Juan Pablo Hernández, algo así, también. Y era porque la estación patrocinaba que trajeran el número. Sí. Después ya se volvió moda, ¿eh? Otros, aunque no les pagaban nada a la estación, traían el número 58. Sí, pues que era tradicional. Bueno, estabas platicando de esto que te había sucedido con los priistas. ¿Tú crees que ha habido un cambio con los priistas ahora que regresan, sobre todo aquí a Jalisco? ¿Tú cómo ves este regreso? Bueno, mira, yo creo que esta situación proviene más del hartazgo hacia los partidos del PAN que a un cambio cualitativo del PRI. A mí me parece que no hay otros PRI, es el mismo PRI, ¿eh? O sea, es el mismo PRI de siempre. La verdad, el problema es que diríamos que el PAN se convirtió muy rápidamente en la parte oscura del PRI que recordábamos, ¿no? Con este asunto de los negocios, las tranzas, los amiguismos, el compadrazgo, y en muy pocos años agotaron todas las décadas de credibilidad que fueron logrando. Y yo diría una frase que es muy grave o un elemento importantísimo: la esperanza acumulada de mucha gente, los ciudadanos, en un cambio de veras en un partido, pues lo dilapidaron de forma muy rápida, ¿no? Sí. Entonces este PRI no creo tanto que se abone en función de un nuevo partido, sino más bien que la gente se hartó de este partido que llegó al poder quitando al PRI, ¿no? Ahora, aquí hemos vivido en diferentes etapas, sobre todo en los medios de comunicación, este PRI, por ejemplo el PRI del 94, te tocó vivirlo también directamente. Sí, claro, por supuesto. No, yo lo que creo no es que la gente haya votado por un nuevo PRI. Me parece que el PRI sigue siendo el mismo. Ahora, ojo con esto, sí creo que el PRI en el gobierno tendrá que ser distinto si quiere mantenerse ahí. Aquí es donde empieza a cambiar y debe cambiar por un asunto de supervivencia. Porque a la primera que recaiga o vuelva a las andadas, se va a acabar esto muy rápido, ¿no? Sí, yo mencionaba el 94 porque es la fecha o el año donde al PRI se le complica todo, empezando por los asesinatos, por el mismo movimiento zapatista que tú lo viviste directamente. Sí. ¿Cómo fue ese mundo, ese momento? ¿Cómo lo viviste tú? Pues fue un momento muy complicado, fue un tiempo de desánimo para esta clase política que no sabía hacer otra cosa más que estar en el poder y que ellos suponían que siempre iban a estar eternamente ahí. Pero déjame nada más decirte una cosa respecto al PAN. Cuando el PAN llega en el 94, que se da el cambio aquí en Jalisco, decían algo muy parecido a lo que trajo Alberto Cárdenas últimamente con su eslogan de campaña: con honestidad se hacía más. Era el mismo eslogan del 94. Y yo sostenía entonces que el PAN tenía que reivindicarse en el triunfo atacando a la corrupción que tanto denunció del PRI. Y yo sostenía lo siguiente: no basta con que el PAN meta a uno a la cárcel cuando se supone que hay tanta corrupción que nomás era estirar la mano y meterlos. Pues no metió a nadie. En cambio, basta con que a uno del PAN lo agarren haciendo lo mismo para que se desbarate todo. Es decir, el PAN necesitaba meter 10, 15 para justificarse, pero con uno que le tocaran se iba a desmoronar, como finalmente pasó. Bueno, en el caso del PRI en aquel tiempo, pues era un partido hegemónico, con un ejercicio del poder brutal. Les estoy comentando nada más mi caso en particular, que el PRI pidió que me corrieran, así,
Y esto me lo dijo el dueño de la empresa. Vinieron a pedirme que te corrieran. Pero como PRI, o sea, la institución PRI. Sí, fueron la gente del PRI a pedir que me corrieran, porque no estaban de acuerdo. No me corrieron, pero me cambiaron de campaña, ¿no? Yo cubría la campaña del PRI, me mandaron a la del PAN. Pero como el discurso del PAN era golpear al candidato del PRI, también se quejaron. Entonces me cambiaron del PAN y terminé esa jornada electoral ese año cubriendo a todos los partidos. Terminé en la coalición cardenista, recorriendo el estado en un carrito chiquito, compacto, donde íbamos el candidato, el encargado de logística, el de prensa y el único reportero que cubría la campaña, que era yo. Entonces en un solo carrito cubrimos. Bueno, tenía la exclusiva. Entonces ahí terminé cubriendo esa jornada. Sí. ¿No? Pero viviste todo, por ejemplo, todo el fenómeno zapatista. Sí, sí, por supuesto. Me tocó andar allá en el 94. Fui el reportero que más meses estuvo en Chiapas cubriendo el conflicto. Estuve 4 meses ahí en Chiapas. Incluso les comparto una anécdota. Tenía un mes ya seguido en San Cristóbal de las Casas, cubriendo. Y entonces, en un enlace que hice a Radio Metrópoli, me dice Jaime García Elías, el conductor, me dice: Carlos, ya tienes un mes en Chiapas, ya debes hablar tzotzil, ¿no? Y le dije: bueno, no hablo tzotzil, pero sí me puedo despedir en tzotzil. A ver, me dice, ¿cómo sería? Entonces ya le dije: Laj Copón Lita Jovel Itaj ante el Chatepunal Carlos Martínez Macías. Se lo dije en tzotzil. ¿Qué significa eso? Desde San Cristóbal de las Casas les habló el que hace la noticia, en tzotzil. Entonces, me tocó cubrir allá Chiapas. Fue un tiempo muy, muy apasionante, porque Chiapas era la moda. Sí. Era la moda, todo el mundo quería ir a Chiapas. Lo que ahorita, ¿no?, se está viviendo, no sé si algún comparativo entre el 132 y ese, sí, en ese caso. O sea, lo mismo, ¿no? Todos sentíamos una afinidad por Marcos, ¿no? Sí, y en aquel tiempo pues iba todo mundo, ¿no? Universitarios, llevaban comida y todo. Y fíjate, ¿por qué sostengo que fue una moda? Porque las condiciones de pobreza extrema que dieron paso al surgimiento del EZLN en Chiapas son similares a las que se viven actualmente. Sí, no ha cambiado gran cosa. Y sin embargo, ¿dónde están las toneladas de alimentos que mandaban a Chiapas los universitarios? ¿Y la comunidad internacional? ¿Dónde están? Pues no es nada, fue una moda. En aquel tiempo, todo periodista, tú debes saber de eso, Leonardo, aspiramos en algún momento a convertirnos en un corresponsal de guerra. Como no había ninguna guerra cercana, convertimos a Chiapas en nuestra pequeña guerra, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces a mí me tocó pues, todo el movimiento ese y la cobertura con los ejércitos, el ejército mexicano bloqueando carreteras y los periodistas tratando de cruzarnos por todos lados para llegar a la zona del conflicto. Y fue un asunto muy, muy singular lo que me tocó vivir ahí. Pero también, no solamente la moda, hay que decirlo también, se convirtió en un bluff, ¿no? O sea, se convirtió en un bluff y en algo muy snob, ¿no? Ya todo el mundo decía, a los zapatistas los está apoyando la tribu de Tecamachalco o la tribu de Polanco, o sea, gente que el único acercamiento que habían tenido con un indígena era porque era su jardinero o su sirvienta, ¿no? Claro. Y ahora resultaba que defienden los intereses de los indígenas y todo eso. Sí, bueno, aquel tiempo ir a Chiapas cuando estaba el movimiento zapatista se convirtió en toda una moda. Incluso, sabes que de repente cuando llegaron los diálogos por la paz, que la información dejó de fluir y se convirtió en un asunto entrampado, que no pasaba nada. Hubo un momento en que una política le llevó serenata al comisionado de la paz, Manuel Camacho. Partimos todos de un restaurante que se llamaba Los Amorosos en San Cristóbal y nosotros la acompañamos. Con un mariachi esta mujer le dio serenata. Y otro momento también donde llegó un tipo con un paliacate rojo, unos lentes oscuros y una guitarra. Se puso a mitad del Hotel Diego de Mazariegos, donde estábamos todos hospedados, o por lo menos los de la sala de prensa, porque éramos 700 periodistas de todo el mundo. Llegó, sacó su guitarra y se puso a cantar corridos zapatistas. Entonces, imagínate, no había notas, y entonces sacaron las cámaras, los de la televisora de Italia, los de España, los de Francia, y entonces el tipo se convirtió en una celebridad y cantó, entre otras cosas, su éxito Selva Sangrienta, No te quites al pasamontaña, o El maletín misterioso, donde se alusión a la muerte del cardenal Posadas. Te digo que tan fue moda que ese hombre, llamado Andrés Bermúdez, que se hacía llamar el juglar de la selva, me lo encontré en el DF, afuera de la Catedral Metropolitana, pidiendo empleo, junto a los albañiles o los que se ponen ahí,
Y ahí estaba sentado él con su guitarra, con su paliacate, y lo reconocí, fui y lo saludé, y le compré otro disco, por cierto, y me dijo, le dije, ¿no extraña Chiapas? Me dice, mucho, dice, ¿no sabes si va a haber otro levantamiento? Le dije, pues no lo sé, le digo, pero yo le aviso. Sí, pero fue un asunto, sí, sinceramente. Ahora, ese PRI autoritario, ese PRI hegemónico, ese PRI, ¿crees que se pueda repetir, por ejemplo, aquí en Jalisco con Aristóteles? No, yo difícilmente creo que se repita, insisto, es un asunto de supervivencia. Yo creo que este PRI, a partir de ahora, tiene que hacer las cosas en forma distinta. Pero ¿O no debe hacerla, pero además no por convicción propia, ¿eh? Parece que es un asunto, insisto, de supervivencia. Tiene que cambiar las cosas. Es una sociedad que ya cambió, los medios han ido cambiando, la sociedad es más demandante, hay organismos no gubernamentales cada vez más activos, la gente es más crítica. En ese sentido me parece que por eso no cabe un PRI como el que hace algunos años vivimos y padecimos algunos, ¿no? Sí, en la relación con los medios de comunicación, sobre todo que no están o no estuvieron en aquellos años hegemónicos tan acostumbrados a las críticas. Mira, la verdad es que esto de los medios y la relación del poder, y creo que tú también sabes algo de esto, a veces se dan muchos valores entendidos, ¿eh? Me parece que los medios de comunicación en su momento formaron parte también de esta complicidad que se daba de un status quo que a todos les convenía. Gran parte de la publicidad oficial es la que sostenía los medios de comunicación y en ese sentido pues era normal que hubiera esta complicidad. Yo me tocó ver a mí facturas que pagaban una campaña de un candidato a diputado, por ejemplo, y la instrucción era factúrese, X periódico, factúrese al ayuntamiento la publicidad de ese candidato. Sabíamos que en aquel tiempo no estaba lo de ahora, un delito electoral, etcétera, etcétera, pero de que era una desviación de recursos desde entonces ya lo era, y que en el menor de los casos era una sinvergüenzada, pues ya lo era también, ¿no? Sin embargo, bueno, era parte de esa situación. Ahora entiendo pues que la democratización, los avances, incluso en los medios, han ido avanzando, se han ido cambiando. Yo provengo de una generación intermedia entre los periodistas muy veteranos y los periodistas jóvenes que hay ahora. Me parece que yo estaría en medio, vengo de una generación intermedia en este caso, donde algunos periodistas veteranos formaban parte de esta historia que estoy comentando, no todos, porque no me gustaría generalizar, ni mucho menos, soy muy respetuoso de mis colegas, pero ellos saben de qué estoy hablando de esta historia, y jóvenes que están ahora, que con muchas ganas, con mucho ímpetu, pero a veces no entienden y no están muy bien formados en su ética, etcétera, hacia dónde tienen que caminar, ¿no? Bueno, como siempre dejamos cosas en el tintero, mi querido Carlos Martínez Macías, espero que no sea es la primera vez, pero va a haber más cosas. No, bueno, pues cuantas veces nos van a dejar muchos temas estos políticos. Cuantas veces me invites, aquí estamos. Bueno, salud, que les va.